Pues este gran hombre, gran divulgador científico, catedrático de inmunología, Alfredo Corel, amigo de esta casa. Hola, Cristina. Estoy encantadísima, de verdad. Yo también Feliz. estoy por fin de desvirtualizarnos después de muchos años virtuales. De muchos años, es verdad. Volvemos a aquel Antes 2018 de la pandemia. cuando estabas en el plató, estás en tu casa y de verdad que nos haces muy felices. Y además nos haces muy felices a todos los que vamos a poder disfrutar de este libro. Digo disfrutar porque va en pro de nuestra salud. Efectivamente, lo he hecho porque los ciudadanos están con mucha efervescencia tras el COVID. Saben que las defensas son importantísimas para salvarse de enfermedades. Y en ese nicho pues, han llegado muchísimos mensajes con fármacos milagrosos que les van a ayudar a las defensas. Entonces, bueno, creo que había que ponerlo un poco por escrito para que los ciudadanos, conociendo, sepan decidir lo que hacer. Pues inmunidad en forma, eso es lo que ha pretendido el profesor Alfredo Corel. Vamos a hacer un resumen de estos últimos años del profesor y nos metemos a hablar de lleno de este libro, que no les va a decepcionar. ¿Se imaginan si pudiésemos entrenar nuestras defensas igual que esculpimos nuestros cuerpos en el gimnasio? ¿Y si en lugar de caer en falsas promesas o inmunotimos, tuviésemos un manual claro, riguroso y práctico para entender cómo cuidarnos de verdad? Pues eso es una realidad. Hoy hablamos de eso y del hombre que ha conseguido que la inmunología deje de sonar a ciencia lejana y se vuelva parte de nuestro día a día. Alfredo Corel es mucho más que un inmunólogo. Es catedrático de universidad, divulgador científico y una de las voces más reconocidas y queridas durante la pandemia de COVID-19. Gracias a su cercanía, claridad y pasión por enseñar, convirtió conceptos complejos en algo accesible y hasta divertido. Con más de 2 décadas dedicadas a la investigación y a la docencia, Corel ha sabido tender puentes entre la ciencia y la sociedad. Como miembro del Comité Asesor del Ministerio de Ciencia e Innovación y de la Sociedad Española de Inmunología, su voz ha sido clave no solo en tiempos de pandemia. Pero lo suyo no se queda en los laboratorios o en las aulas. También ha brillado en los medios y redes sociales con un lenguaje directo, empático y sin rodeos. Corel entiende que la ciencia debe salir de los muros académicos para llegar a todos. Y por eso apuesta por una divulgación rigurosa pero amena. Ahora da un paso más y publica su primer libro, Inmunidad en forma. Conoce y entrena tus defensas. Una obra clara, dinámica y respaldada por la evidencia científica que desmonta mitos, huye de soluciones milagrosas y nos propone algo tan necesario como poderoso: tomar el control de nuestras defensas. Inmunidad en forma no es solo un libro de salud, es un llamado a la responsabilidad, al conocimiento y a una vida más consciente. Y Alfredo Corel, sin duda, es el guía ideal para ese camino. Pues ahí está. Hoy lo presentas en Valladolid, has estado también en Salamanca y para Castilla y León este estupendo manual para cuidarnos mejor. Sí, la verdad es que volver a casa siempre es fantástico y el otro día en Salamanca me sentí muy cómodo y bueno, hoy espero estarlo aquí en Valladolid. Hombre, claro que sí. Llevo toda la mañana contando, dando entrevistas por qué y qué es lo que contiene el libro, y esta tarde a todos los que quieran pasarse se lo firmaré y dedicaré. ¿Qué es lo que contiene este libro? Pues mira, este libro está en 4 grandes bloques. El primer bloque explica qué es el sistema inmunitario, para que todo el mundo entienda de lo que vamos a hablar después, porque yo soy muy exigente en el tema de divulgación. Y siempre, para mí, divulgar es aquello que permite que lo entienda cualquiera, tenga el nivel de conocimiento que tenga. Entonces eso ha sido muy exigente y me ha llevado muchas horas. Entonces el primer apartado es este, cómo son las defensas, cómo funcionan, que es un poco lo que heredamos de nuestros padres, los genes. Pero claro, como no todo está en los genes, el segundo bloque es el que es muy útil para los ciudadanos porque te permite con tus hábitos diarios cambiar y mejorar eso que tienes de herencia de base, lo puedes mejorar. O sea, partes de ahí. Partes de ahí. Mejor o peor, pero partes de ahí. Partes de ahí. Se puede mejorar. Se puede mejorar, pero también lo puedes empeorar si lo haces mal, cuidado. Claro, cabe todo. Entonces ahí explica pues eso, cómo influye el sueño, cómo influye el ejercicio físico, cómo influye la alimentación, cómo influye el control del estrés, cómo influye el consumo de tóxicos, siendo los tóxicos tabaco, alcohol y drogas, cómo influye el tener una pauta de vacunación correcta a lo largo de tu vida. Y me he metido en un melón muy importante, que es cómo influye el abuso de la tecnología en tus defensas, que es un melón importante que no se había metido nadie. Sí. El tercer grupo de capítulos va dedicado a las enfermedades del sistema inmunitario, que están
creciendo y conociéndose cada vez más las alergias, las autoinmunitarias, cuando las defensas te fallan, las inmunodeficiencias, personas que han tenido tumores, cómo falla su sistema inmunitario, los que están en tratamiento con inmunosupresores por un trasplante, y también hay un capítulo de prevención, de vacunas. Y por último, el cuarto grupo de capítulos, que es un único capítulo, es el que más me ha llevado. Son los inmunofakes, los inmunotimos. Es un análisis de unos productos que la gente día a día está viendo en revistas, en anuncios de la tele, de la radio, de medios de comunicación, en internet, en redes, que te los venden como productos mágicos para las defensas. Y bueno, qué importante ese último, ¿eh? Pues he analizado, eso me ha llevado muchas horas de investigación, Cristina. Sí, sí, no me extraña. He tenido que meterme en muchas bases de datos para ver lo que hay de cierto en todas esas cosas. Y claro, tampoco le digo, Aldo, no lo hagas, toma esto, no lo tomes. No, tú lo cuentas. Yo cuento lo que he encontrado y lo represento de un modo visual en un ábaco, de modo que tú visualmente puedes ver si está por encima de la prueba o si está por debajo de la prueba y decidir. Este libro es totalmente Corel. Sí, es totalmente Corel, pasado a texto, con todo el problema que tiene, pero a la vez con las metáforas de Corel. Hablo de los Jedi, de Star Wars. Es que, ¿sabes lo que pasa? Claro, y del Capitán América, es que es mucho más difícil lo que hace el profesor Corel que lo que hace en el resto. Tú hablas, como bien has dicho, has creado puentes, lo decía también nuestra compañera en el vídeo, puentes entre la ciencia, que lo eres, y la ciudadanía, porque a ti lo que te importa es que la sociedad se entere. Se entere. Pero que se entere el que menos puesto está en estas cuestiones. Eso es lo que le importa a Alfredo Corel. Entonces eso es mucho más complicado que hablar para eruditos, ¿no? Y para tus propios iguales, claro, sí. Claro. Es mucho más difícil. Y de hecho hay mucha divulgación para personas que tienen una base de biología. Pero es que esto lo puedes leer si no tienes base de biología. La única cosa es que si no tienes base, tienes que empezar por el principio. Sí. Ahora, si tienes base de biología, te puedes ir al capítulo que quieras y vas leerlo, y vienes y recorres. en el orden que Conoce y entrena tus defensas. De verdad, es un libro de cabecera que hay que agradecerle de verdad a Alfredo Corel, que ya se haya echado horas y horas a la espalda para poder dar a luz a este libro que es necesario. Yo creo que para la ciudadanía, después de descubrirle con la terrible pandemia, y que yo creo que era la persona que mejor y más entendíamos y más se le disputaban en los medios de comunicación, precisamente por eso, ¿no? Claro, te tuviste que acompañar del escudo porque había una lucha. Había días, Cristina, de 10 que era radio, televisión, es que era una barbaridad. Diaria, era una barbaridad. Bueno, vamos a hacer pasar a nuestro compañero, nada, un par de minutos, Alfredo, no muy es cortito. trampa, ¿eh? Esto es para, no estaba previsto. Para relajar, no estaba previsto, no estaba guionizado. Bueno, ¿Qué tal, Óscar? hablando de defensas, diré que lo he prevenido un poco, le he dicho igual entro, igual no. Sí, depende del tiempo. Claro, depende del tiempo. Se podía haber traído una agüita, un refresco. Nada, yo vengo a hacerte una pregunta muy cortita, que es, a mí me gusta cazar mitos. Entonces, en torno al sistema inmunológico hay muchísimos mitos, multitud de mitos. El capítulo que más le ha llevado. Efectivamente. Si tú pudieses uno a la población, desmentirle uno y decirle esto es mentira, ¿cuál le desmontarías? Pues mira, un mito muy habitual es el de tomar, cuando tienes un catarro, inflarte a vitamina C. Te vas a la farmacia y te inflas a vitamina C para que el catarro se te cure. Esto me lo estás diciendo para mí, ¿no? Porque yo me la tomo. No sé si para el catarro me dice la vitamina C es pues maravillosa. Eso es un mito. Pero la escucha, vitamina no hace C, nada, la vitamina C previene el catarro. Cuando tú tienes el catarro ya te puedes tomar toda la vitamina C del mundo, que vas a tener ¿Y de qué más previene? una orina muy cara. Vas a tener una orina muy cara. Pues la tengo muy cara, sí, porque sí. la echas, porque tenemos la suerte de que la vitamina C no se retiene en el cuerpo, se elimina por la orina. Pero es que hay otro problema, es que hay otras vitaminas como la D, que si tú te inflas por tu cuenta, se guarda en el cuerpo y puede ser tóxica. Así que quien se suplemente, que yo recomiendo que no hace falta suplementarse si tú llevas una vida sana y comes de todo, pero quien se suplemente porque haga dietas extremas, porque haga un deporte muy intenso, porque tenga alguna enfermedad, supervisado por un profesional de la salud. Es verdad, la vitamina D también se hablaba mucho en la pandemia. La vitamina D es muy útil y estamos en un país con mucha luz, pero tenemos poca vitamina D. Entonces puede ser que personas la necesiten, pero por favor con control. Pero con médico, y lo de la vitamina C, fíjate, la orina muy cara. Tenemos ahora mismo mucha gente en casa que va a dejar de inflarse a vitamina C cuando se ponga malo. Es que si la piel, que si no la piel, que si previene, que si más un yogur defensas. Al día, un yogur, un kéfir al día, un probiótico al día, eso de las cosas que lanzo aquí como novedoso, porque es que la microbiota la tenemos que tener sana. La microbiota en nuestro intestino es crucial para decidir a qué atacamos y de qué no. Entonces, lo que decide si hay que atacar una proteína de la leche o una proteína del cacahuete y las alergias o no, es la inmunidad intestinal, y hay que tenerla lo mejor posible.
Gracias por venir al programa. No, que gracias sabes por que invitarme. te queremos y te admiramos. Alfredo Corel, Inmunidad en forma. Este es el libro que tenemos que tener todos en nuestra casa y además desmitifica todas las cuestiones que hacemos todos y no nos damos cuenta. Gracias, Alfredo, de verdad un auténtico Gracias, placer. Cristina. Nos Óscar. seguimos viendo.